Este 1 de julio, dentro de unas horas, se va a inaugurar la refinería Olmeca, que es como se bautizó a la refinería de Dos Bocas en el estado de Tabasco, uno de los proyectos insignia del gobierno del presidente López Obrador. Recibí del Instituto Mexicano para la Competitividad, el INCO, un estudio realizado respecto a esta refinería bajo el título Entre interrogaciones hacia un sector energético más competitivo. Eso es lo que se pregunta en el título del estudio y da respuesta a través de las diversas páginas que lo integran. Menciono esto para dar la bienvenida en el estudio a Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad. Gracias por estar aquí. Guillermo, muy buenas noches, encantado en estar aquí también. Habría que decir de entrada que será una especie de inauguración simbólica, porque lo que sabemos es que la refinería no entrará en operaciones reales sino hasta el año 2023, por un lado. Y por el otro, bueno, es un misterio cuál será su capacidad de producción en la etapa inicial. ¿Qué nos dice el estudio al respecto? Efectivamente, Guillermo, de entrada creo que nada lo refleja este problema de planeación desde el inicio que se ha tenido como algo que sucedió hace apenas unas horas. La Comisión Reguladora de Energía acaba de dar el permiso para que se genere electricidad en la refinería de Dos Bocas. A unas horas de la inauguración, claro, de unas oficinas, de algunos tanques que podrán mezclar y que después se convertirán en una refinería, apenas tenemos el permiso para generar electricidad. Entonces, no sabemos cuándo ni cuánto se va a poder procesar de inicio. La Auditoría Superior de la Federación, en los documentos que nos presentó, pues no tiene establecidos los datos de la producción inicial y en el tiempo. Sabemos que la capacidad total cuando esté a plenitud será de 340,000 millones de barriles diarios. De eso no sabemos cuánto se va a producir de gasolina, cuánto se espera, cuánto de diésel, cuánto de otros petrolíferos y demás productos. Entonces tenemos aquí profunda opacidad y esto se debe a varias cosas. Por una parte, Pemex creó una empresa filial que se llama PTI, Infraestructura de Desarrollo, y esta no obedece a los mismos criterios de transparencia a los que obedece, por ejemplo, Pemex Transformación Industrial o Pemex Exploración y Producción. Esta opera bajo el derecho privado, entonces no tenemos aquí las mismas necesidades de transparencia. Por otra parte, pues muchos de los recursos, prácticamente todos, han sido transferidos primero como activos financieros a la Secretaría de Energía y después van a dar a esta filial de Pemex. Entonces, tenemos mucha opacidad en el proyecto, no sabemos exactamente qué es lo que ya está construido, sí sabemos que faltan todavía muchas cosas para que siquiera se puedan realizar las pruebas. Preciso el dato, son 340,000 barriles diarios de petróleo crudo, lo que se espera producir en el momento en que esté a plenitud, vamos a decirlo así, la refinería. Por lo pronto va a haber un corte de listón, se van a inaugurar, como dice Jesús, unas oficinas, quizá algún tanque, se hará ver a través de las imágenes que ahí está Dos Bocas, pero la verdad hay quien dice que es posible que termine el gobierno del presidente López Obrador sin que él vea sacar un barril de gasolina, que es para lo cual se creó esta refinería. Un tema es, ya lo decías, la opacidad, no hay transparencia. Otro tema es el sobreprecio, que es brutal. Hay que decir que cuando hablas de mala planeación, el presidente intentó en inicio que alguna compañía dedicada y experta en la construcción de este tipo de refinerías hiciera el proyecto. Sin embargo, lo quería a tal velocidad y a tal precio que ninguna de las empresas que pudieron haber participado de la construcción de Dos Bocas quisieron hacerlo porque no se podían comprometer a ninguna de las dos cosas, ni a que costara 8,000 millones de pesos, ni a que se terminara en el lapso que el presidente pretendía este logro. ¿Cuánto ha costado ya hoy la refinería de Dos Bocas y cuál es el monto del sobreprecio
respecto al presupuesto original. Bueno, efectivamente se declaró desierta esa licitación porque no había condiciones que nadie le podría dar, nadie en el mundo, las mejores constructoras no se lo pudieron dar a el gobierno federal, y entonces se optó por que la Secretaría de Energía y Pemex, por esta filial que comentaba, construyeran la refinería. Y entonces, pasando al costo, pues resulta que ahorita ya vamos entre un 38 y un 50% de sobrecosto. Esto es, pasaríamos de los 8,000 millones de dólares originales a dólares, 11, dije pesos, 8,000 millones de dólares. Exactamente, sí. Entonces, el presidente ha dicho de 11 a 12. Hay diferentes fuentes, ya Leonardo ahorita comentaba, que dicen que será más. Los reportes oficiales son esos los que tenemos. Ahora bien, algo importante, Guillermo, es que este dinero no lo ha manejado la empresa misma. El gobierno federal, a lo largo de estos años, desde 2019 hasta 2021, le ha transferido 175,000 millones de pesos a el proyecto de Dos Bocas. Entonces, por lo menos el desembolse hacia Pemex con motivo o para efectos de construir la refinería, ya llegamos a los 8,000 millones de dólares y un poquito más. La Secretaría de Energía ha estado diciendo en estos días que se va a incrementar 900 millones de dólares. Curiosamente, y volviendo al tema de la planeación, pues porque no estaba considerada la planta de generación eléctrica de la cual se dio el permiso el día de hoy. Entonces, sí tenemos un problema para conocer cuánto va a costar, no lo sabemos, porque todo esto ha sido de verdad un problema desde el inicio. La Auditoría Superior de la Federación en 2019 dijo que se aprobaron los proyectos en menos de 48 horas por parte del Consejo de Administración de Pemex y el Consejo de Inversiones. Y el proyecto se empezó a construir cuando el concepto, cuando la ingeniería estaba apenas en una etapa de visualización. Todavía no se había conceptualizado, todavía no se había definido cómo iba a ser la refinería y ya se estaba construyendo. Los campos se empezaron a arreglar, se empezaron, digamos, a aplanar, a preparar para la construcción sin que hubiera una manifestación de impacto ambiental. Entonces, de verdad, todo esto se ha venido pues desencadenando en que ahora tenemos un sobrecosto que no sabemos de cuánto va a ser. Bloomberg por ahí estimaba una cantidad bastante superior a la que reconoce el gobierno mexicano, hay que decirlo con toda claridad. Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del Instituto Mexicano para la Competitividad. Otro tema que abordan ustedes en este documento y que ha sido objeto de múltiples críticas por parte de diversos personajes dentro y fuera de México, es en el sentido de que México va exactamente al revés de la ruta que está siguiendo el resto del mundo para producir energías limpias. También contempla esto el estudio. Exactamente. Yo lo diría que estamos poniendo los caballos adelante de la carreta. Por dos cosas justamente. Una es que se está poniendo en reversa o se está poniendo al revés la agenda ambiental, mientras el mundo, no ahorita y probablemente no en los próximos 5 o 10 años, pero sí de largo plazo, va a empezar a ver una reducción en la demanda por gasolina. Más o menos creemos que hacia 2045, 2050, se podría haber reducido ya la necesidad de refinación en más de un 30%. Ahorita estamos más o menos en 105 millones de barriles diarios en todo el mundo, podría estar esto en 75 millones. Entonces, ¿cuáles van a ser las refinerías que permanezcan en el mercado? Las más eficientes. Y en eso es en lo que México no está tampoco todavía, y por eso digo que estamos con los caballos delante de la carreta. No se le ha invertido suficiente al Sistema Nacional de Refinación. En los últimos 10 años, entre 2011 y 2021, Pemex Transformación Industrial perdió 1.28 billones de pesos. Solo el año pasado perdió 220,000 millones de pesos y lleva 2 años consecutivos con pérdidas brutas. Es decir, que ni siquiera con lo vendido alcanza para compensar lo que cuesta eso que se vende. Entonces, antes de que se le cobren impuestos, derechos, intereses, gastos generales, Pemex Transformación Industrial ya está perdiendo dinero. Entonces, con estas decisiones, antes de arreglar lo que ya teníamos, para ir, si se quería, mejorando la oferta de combustibles en México, pues se pudo haber hecho primero arreglando lo que ya se tenía y no necesariamente echando este gran proyecto con tantas deficiencias y con tantas dificultades a andar.
Y algo más que abona lo que estás diciendo es que estamos haciendo una refinería que todavía no sabemos cuánto va a acabar costando, pero que será mucho más de lo que se planeó originalmente. Y compramos una en Estados Unidos ya lista, produciendo, Deer Park, y a un costo, pero muy inferior a lo que acabaremos gastándonos en Dos Bocas. Es un contrasentido. Es una pequeña fracción lo que costó nada más Deer Park. Y hay un dato bien interesante, Guillermo, en un estudio que dejó la Secretaría de Energía saliente en 2018, que establecieron que más o menos en términos de trabajadores, Deer Park estaba produciendo 5 veces más por empleado que las refinerías mexicanas que están acá. Entonces, cuando hablamos de esto, justamente estamos hablando de la necesidad de hacer más eficiente nuestro Sistema Nacional de Refinación, porque incluir a otra refinería, a la de Dos Bocas, a esta empresa subsidiaria del Estado tan ineficiente, con tantas pérdidas, lo único que va a hacer es muy probablemente, empeorar la situación financiera que le termina costando al Estado mexicano, que es pues financiado por nosotros finalmente. Decisiones precipitadas, mala planeación, opacidad, un costo muy por encima de lo que se había presupuestado, este contrasentido de no haber puesto con el aceite suficiente para que las refinerías que ya tenemos funcionen perfectamente antes de meternos en el lío de construir otra. Comprar una refinería en Estados Unidos a un precio muy inferior a lo que nos está costando esta, y todo esto aumenta, y viene en el estudio, las pérdidas de Pemex, que ya son voluminosas. Son muy grandes. Como te decía, 1.28 billones de pesos en los últimos 10 años. Esto simplemente se está empeorando porque además, pues mientras más trabajadores se integren, pues más se va a necesitar dentro del pasivo laboral y pues lo que necesitamos es urgentemente un Pemex más competitivo y que, sobre todo en el negocio de la refinación, pues vaya migrando y vaya teniendo un verdadero plan de contingencia ante el cambio de tecnología que se viene. Quizás en el futuro lo que se necesite de Pemex Transformación Industrial sea más bien hacer petroquímica, hacer plásticos, etcétera, y probablemente Pemex Exploración y Producción necesite convertirse en una empresa verdaderamente de energía que ayude a México a hacer una verdadera transición energética bien ordenada. Por lo pronto, lo que tenemos es muchas pérdidas que muy posiblemente se vayan a incrementar, pues no sabemos cuándo, pero cuando entre en operación esta nueva refinería. Y bueno, leo aquí un párrafo en el que se subraya que se han sacrificado recursos económicos que son escasos, que son valiosos, que pudieron destinarse a otros rubros como la salud, como la educación o como la seguridad. 3 rubros en donde además estamos enfrentando una severa crisis. Está muy interesante lo que dice el estudio. Ahora te voy a pedir que menciones dónde lo puede consultar la gente que esté interesada en verlo, pero uno llega a la conclusión que la precipitación y la mala planeación acompañada de la opacidad coloca en una posición muy cuestionable a las 3 obras emblemáticas del gobierno del presidente López Obrador. Hace rato hablábamos del aeropuerto Felipe Ángeles, en la circunstancia en que se encuentra. Cotidianamente hablamos del Tren Maya, cuyo 5º tramo está enfrentando una serie de amparos y de cuestionamientos. Y ahora estamos refiriendo este estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad acerca de la refinería de Dos Bocas. Mañana vamos a ver tomas espectaculares, discursos triunfalistas, vamos a escuchar muchos aplausos, todo a modo de la 4T, pero la realidad está contenida aquí. ¿Cómo puede consultar este estudio la gente que nos está escuchando? Pues sí, mira, mañana seguramente hasta pozol vamos a tomar con cacao, pero pues es importante fijarnos en lo que está, en los datos y lo que está sucediendo. Este y todos nuestros estudios los pueden encontrar en imco.org.mx. Ahí encuentran este análisis y pues tenemos bastantes más en el sector energético, desde luego. Si me permites, voy a leer que es uno de los últimos párrafos.
Dice, si se toma en cuenta la planeación deficiente del proyecto, los sobrecostos de la refinería reconocidos hasta ahora por la propia empresa, los cuales potencialmente serán aún mayores, las pérdidas de Pemex en refinación, así como las condiciones actuales y futuras del mercado de hidrocarburos, la nueva refinería no abona a un sector energético más competitivo en México. Es muy contundente. Necesitamos un mejor sector energético porque tú, yo, todos los mexicanos consumimos energía y todo lo que consumimos necesita energía para producirse. Entonces, definitivamente necesitamos diferentes trayectorias para alcanzar un sector energético más competitivo. Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del Instituto Mexicano para la Competitividad, gracias por aceptar la invitación y estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación y pues un saludo para el auditorio. Que te vaya muy bien. Hasta luego. Hasta pronto. Enseguida, el relanzamiento del álbum Animals de